Y vamos a darle paso ahora a Lucía Bettencourt, porque ella ahora está junto a Óscar Botinelli, presidente de la consultora Factum, que seguramente tendrá mucho para contarnos a propósito de lo que deja José Mujica. Adelante, Lu. Gracias. ¿Me escuchan por allí? Sí, perfectamente. Gracias, Rosario. Adelante. Exactamente. Nos encontramos con Óscar Botinelli, a quien le agradecemos estos minutos. Óscar, aquí a quien le agradecemos por esta gentileza de recordar también al expresidente. Usted nos comentaba ya en otras oportunidades, bueno, el peso de la figura política de Mujica. Bueno, es muy largo hablar de Mujica, pero digamos, sin duda hay un Mujica inicial en la política, en el herrerismo, otra cuando se forma la Unión Popular, su vida guerrillera, pero digamos, yo creo que los tres legados importantes que uno marcaría sería, uno, lo que él usaba la palabra de estoico, el estoicismo, que fue la resistencia del individuo en las condiciones extremas que tuvo durante sus años de prisión. Estuvo 12 años, de los cuales gran parte de ellos en lo que se llama como rehén, 7 años sin poder leer, en la más absoluta soledad, y él luchar contra eso. Lo segundo, la austeridad, lo que se le llama, se le ha dicho el presidente más pobre del mundo. Yo lo he identificado a raíz de una conferencia que oí hacia fin de año con Francisco de Asís, en que la pobreza concebida como dignificación del ser humano, que significa, por un lado, el que el individuo tenga todas las necesidades para vivir, no sufra frío, no sufra privaciones, no sufra hambre, y por otro lado, que no busque excesivos bienes materiales, que luego la vida y la cabeza le queda dominada por esa ansiedad de cada vez tener más cosas o disfrutar de más cosas. Pobreza como sinónimo de vida austera, de vida sin demasiadas exigencias materiales, a partir de tener todas las necesidades cubiertas y de tener una vida digna. Y sin duda el otro logro ya político en Uruguay, el legado que deja, terminó él haciendo en su gente una transición ordenada, deja en la presidencia de la República a un producto de su formación política, como es Yamandu Orsi, que toda su trayectoria ocurre básicamente en el movimiento de participación popular, y una camada de gente joven, el número 2 de la presidencia, el Alejandro Pacha Sánchez, como es conocido, junto a otras figuras como el senador Daniel Caygiani, el presidente de la Cámara de Diputados Sebastián Valdomir, el encargado de comunicación Camilo Cejas, que es un grupo que fue formado ya con el Mujica líder político, que recibe en su enseñanza una estructura política con gran formación, y bueno, junto con él recordar primero que está allí Lucía Topolansky, que tiene su propia historia de vida, su propia lucha política, que no es la relación Mujica-Topolansky, no es que uno actuó por ser pareja del otro, sino dos vidas que confluyen, desaparecidos importantes como Eduardo Bonomi, como Julio Araibar, que fue un asesor de Mujica al lado de él. Y bueno, y está el ex senador Ernesto Agassi, dedicado a la formación política, que fue muy importante en esa generación. Bueno, y otros, estoy nombrando los que uno más bien tuvo vínculos. Creo que ahí deja un legado, sobre todo quedó lo que es hoy la organización dominante en el Frente Amplio, donde hay toda una nueva generación que recibió su formación y que hoy ocupa cargos relevantes en la vida del país para los próximos años, especialmente los próximos 4 o 5 años. Entonces, esos legados, pobreza como sinónimo de austeridad, estoicismo y enseñanza política, de formar una generación que recoge y transmite sus valores, creo que son tres grandes legados. Y lo que dejó al Uruguay, además, que lo proyectó más allá de los niveles
más informados o más diplomáticos, en los que hubo presidentes del Uruguay que le dieron mucho lugar al país en eso, pero que él llegó a los niveles populares, sobre todo a la juventud, y a los universitarios, a los académicos. A nosotros nos pasó en los lugares más insólitos, en Tokio, en Marrakech y Casablanca, en Marruecos, en calles de Italia, de comercio, y hablarnos de Mujica. Es decir, ni hablar en América Latina. Es decir, uno sentía que Mujica era conocido, respetado, querido, leído, lo que se había escrito de Mujica. Me pasó en Milán en diciembre del 16, un día que había un referéndum, que salgo a caminar y encuentro en la librería Feltrinelli una gran foto de Mujica llena de libros que se vendían, se inauguraba la venta de libros de Mujica. Es decir, fue un fenómeno que fue muy importante para el conocimiento de la existencia de Uruguay, ¿no? Como actor en los niveles populares y en los niveles juveniles, donde Uruguay tenía sí un rol muy importante y conocido, pero ya en los medios de gobierno, en los medios diplomáticos, y esto lo llevó ya a niveles populares y juveniles, y esa idea de esperanza, de creer en el futuro, que él transmitió acá y en el mundo, ¿no? Precisamente, esa trascendencia a nivel mundial, ¿qué lo explica? Porque tenía ideales también muy marcados. ¿Qué hay de fondo? Bueno, a veces es difícil explicar los fenómenos. El propio Mujica contaba la sorpresa que él tuvo, estando, no me acuerdo si fue en Colombia, en una reunión de presidentes, que Obama pide sentarse con él, ¿no? El presidente de Estados Unidos, que pide él conocer a Mujica, ¿no? Bueno, la relación con el Papa, ya que citaba yo un poco la concepción franciscana de Mujica, hace pocas semanas muere Bergoglio, con el que tuvo Papa Francisco, que elige el nombre, que tenía un gran vínculo con Mujica y que se entendían muchísimo los dos, ¿no? Entonces, creo que esa cosa de filósofo, haciendo un cambio de lo que era la obra de Platón, el rey filósofo, no me acuerdo qué norteamericano llamó a Mujica el presidente filósofo. Es decir, el presidente, que en lugar de hablar de las cosas cotidianas, hablaba cómo debía ser la vida, cuáles debían ser los sueños, con cosas obviamente muy contradictorias, tanto en su vida como en el pensamiento, que a veces sí hay que estudiar y a veces criticaba a las chapas doradas de los profesionales, ¿no? Esos juegos que él tenía, además le gustaba muchas veces sorprender. A veces no era fácil hablar con él por la forma de razonar, que uno la encontraba un poco laberíntica. Yo te decía, vamos a hablar de vuelta, a ver qué me está diciendo. Pero yo creo que todo eso construyó ese personaje, esa personalidad que se le vio no especulativo en la política, que no jugaba con el poder o con el impacto, y que eso le dio trascendencia, que la gente veía algo profundo en él y en lo que él transmitía, ¿no? Usted decía que deja un legado a internas del Frente Amplio, pero se pierde una figura importante en la política en Uruguay. Bueno, yo diría que es el fin, ahora sí, de una generación, hablando no un tema etario, sino político, ¿no? El Frente Amplio, que tuvo como gran figura Seregni, se va sucediendo, donde aparece Daniel Astori, dicho un poco cronológicamente, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Tabaré presidente, Pepe presidente, y esta última generación, un poco esas tres grandes figuras de Astori, Vázquez, Mujica, desaparecen muy rápidamente entre el 20 y ahora, el 25, y definitivamente se produce una renovación. Y una renovación que agarra el Frente Amplio con un presidente de la República menor de 60, un intendente electo de Montevideo también menor de 60, un secretario de la Presidencia de la República y figura clave en el gobierno con menos de 50,
con un presidente de la Cámara, con un senador de primer nivel, también menor de 50, de otro sector del frente también se produjo. Bueno, Vergara es la renovación un poco de todo aquel gran conglomerado que formó Danilo Astori. El Partido Comunista, figuras bueno, como Juan Castillo, y jóvenes como Óscar Andrade. El Partido Socialista, con un dirigente joven como el ministro de Desarrollo Social, con Gonzalo Sibila. Bueno, figuras como Carolina Cose, como Blanca Rodríguez, como Constanza Moreira. Es decir, aparece un frente amplio con una playa de figuras nuevas en todos sus ámbitos y toda su corriente, en el momento que culmina la desaparición de una generación que fue clave en la construcción de la llegada al gobierno y en el ejercicio del gobierno por parte del Frente Amplio, ¿no? Bien, Óscar Botinelli, muchas gracias por estos minutos. Por favor, al contrario. Bueno, hasta allí entonces estas consideraciones del politólogo y presidente de Factum, Óscar Botinelli. Muchas gracias, Lucía. Le agradecemos también la deferencia que tuvo Óscar de recibirnos en su domicilio para realizar justamente este recuerdo a José Pepe Mujica, con mucha información en su haber, una palabra calificada para hablar de estos temas. Y lo dividió en tres partes. El estoicismo, que lo llevó a tolerar 12 años de ostracismo absoluto, 7 años sin leer, decía por ahí. Después también lo que significó la austeridad. Y por último, como tercer punto, hablaba el legado político. Un poco el resumen que hacía Óscar de lo que fue la vida del Pepe Mujica.